¿Alguna vez te has preguntado cómo son realmente los ángeles? Durante siglos, las imágenes que hemos visto en pinturas, películas y redes sociales nos han mostrado seres hermosos, con grandes alas blancas, aureolas brillantes y un aspecto casi humano. Pero, ¿es eso realmente lo que dice la Biblia? ¿O hemos estado creyendo una idea que no proviene de la palabra de Dios? Hoy vamos a descubrir la verdad bíblica sobre los ángeles, y te aseguro que lo que aprenderás cambiará para siempre tu manera de imaginarlos. Porque lo que la Biblia revela no tiene nada que ver con la imagen romántica que la cultura popular nos ha vendido. Comencemos desde lo básico. ¿Qué es un ángel según la Biblia? La palabra ángel proviene del griego ángelos, que significa mensajero. Es decir, los ángeles son enviados de Dios para cumplir tareas específicas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ellos aparecen en momentos clave para anunciar, proteger, pelear e incluso ejecutar juicios. Pero ¿cómo lucen? Aquí empieza lo interesante. En ningún lugar de la Biblia se dice que todos los ángeles tengan alas. De hecho, la mayoría de las veces que aparecen en la Escritura lo hacen con forma humana, al punto que podían pasar desapercibidos. Hebreos 13:2 dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Te das cuenta? Si alguien pudo hospedarlos sin darse cuenta, es porque no tenían un aspecto tan espectacular como nos imaginamos. Entonces, ¿de dónde viene la idea de las alas? Bueno, aquí tenemos que diferenciar. No todos los seres celestiales son iguales. La Biblia menciona varios tipos: ángeles, querubines, serafines y arcángeles. Algunos de ellos sí tienen alas, pero otros no. Por ejemplo, los serafines, descritos en Isaías 6, tienen 6 alas, mientras que los querubines, mencionados en Ezequiel 10, también tienen alas, pero su descripción es tan impresionante que no se parece a nada que podamos ver en la tierra: múltiples rostros, ruedas llenas de ojos y una apariencia que inspira temor. Pero, ¿qué pasa con los ángeles que la gente vio en carne y hueso? Tomemos como ejemplo a los mensajeros que visitaron a Abraham en Génesis 18. Ellos se sentaron, comieron, conversaron, todo como un ser humano normal. En ningún momento se dice que tenían alas ni que brillaban. Lo mismo ocurre con los 2 ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Lot los vio y los trató como visitantes comunes, al punto que la gente del pueblo quiso abusar de ellos pensando que eran hombres. ¿No es increíble? Esto nos muestra que la imagen que tenemos de un ángel no siempre coincide con la realidad bíblica. Es más, cuando la Biblia menciona alas, normalmente lo hace para seres específicos que están alrededor del trono de Dios, no necesariamente para los ángeles mensajeros que interactúan con los humanos. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque vivimos en una época donde la cultura popular está llena de ideas equivocadas sobre lo espiritual. Cuando creemos cosas que la Biblia no dice, corremos el riesgo de vivir en ilusiones en lugar de en la verdad. Y la verdad es que los ángeles son poderosos, pero no son como caricaturas celestiales con plumas y aureolas doradas. Son guerreros, son servidores de Dios, y muchas veces se presentan como personas normales. Piénsalo, ¿por qué Dios permitiría que se vieran como nosotros? Tal vez porque su misión no es llamar la atención, sino cumplir la voluntad divina sin distraer del mensaje. Un ángel no está ahí para que lo admires, sino para asegurarse de que escuches la voz de Dios y obedezcas. Pero aquí viene algo que sí puede sorprenderte. Cuando en la Biblia alguien veía un ángel en su gloria celestial, su reacción no era decir ¡qué lindo! No, la reacción era de terror. ¿Por qué? Porque su apariencia era impresionante, sobrecogedora.
Por eso cada vez que un ángel se manifestaba en poder, lo primero que decía era, no temas. Esto lo vemos en Lucas 2, cuando el ángel se aparece a los pastores, o en Mateo 28, cuando el ángel desciende en la resurrección de Jesús. Entonces, ¿tienen alas o no? La respuesta bíblica es, algunos sí, otros no, pero ninguno se parece exactamente a lo que el arte o el cine nos han enseñado, y esto apenas comienza, porque en la siguiente parte vamos a entrar en detalles que muy pocas personas conocen. Cómo son descritos los querubines, los serafines y los seres vivientes del Apocalipsis. Créeme, esta información no te dejará indiferente, porque es algo que la mayoría de los cristianos nunca ha escuchado en profundidad. Antes de pasar a eso, quiero que pienses en algo. ¿Cómo cambia tu relación con Dios saber que sus mensajeros no son adornos celestiales, sino guerreros y siervos que actúan en silencio para cumplir sus planes? Esto nos recuerda que lo importante no es el ángel, sino aquel que los envía. Ya vimos que la imagen popular de los ángeles está muy lejos de lo que la Biblia enseña. Ahora vamos a explorar los pasajes más impactantes que describen cómo son realmente algunos de estos seres espirituales. Te advierto algo. Lo que vas a escuchar no se parece en nada a lo que normalmente se enseña en la iglesia o en los medios. Comencemos con los querubines. Muchas personas piensan en ellos como bebés regordetes con alas, tal como aparecen en pinturas renacentistas. Pero la Biblia dice algo muy diferente. Ezequiel 10 nos da una descripción que es difícil de imaginar. Escucha con atención. Y cada uno tenía 4 rostros. El rostro de querubín, el segundo rostro era el de hombre, el tercero era el de león, y el cuarto era el de águila. Ezequiel 10:14. ¿Puedes visualizar eso? 4 rostros en un solo ser. Además, dice que tenían alas, y que bajo sus alas había manos humanas. Y por si fuera poco, había ruedas junto a ellos, ruedas que se movían en todas direcciones y que estaban llenas de ojos por todo alrededor. Ezequiel lo describe con tanta precisión que es imposible pensar que estaba hablando de un simple símbolo. Él vio algo real, un ser que inspira reverencia y hasta temor. Y no solo eso, estos querubines se movían de manera sincronizada con las ruedas, y la gloria de Dios se manifestaba sobre ellos. Son criaturas que reflejan la majestad y el poder del Señor. ¿Notas la diferencia con la imagen cultural que tenemos? Ahora vayamos a otro grupo impresionante, los serafines. Estos son mencionados en Isaías 6, cuando el profeta tiene una visión del trono de Dios. Isaías dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6:2. ¿Te das cuenta? 6 alas, no 2. Y no estaban simplemente flotando de manera estética. Cada detalle tiene un significado. Cubrían su rostro en señal de reverencia, cubrían sus pies en señal de humildad, y con 2 alas volaban para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué hacían estos serafines? Clamaban sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este detalle nos muestra algo fundamental. Los seres que están más cerca de la presencia de Dios no están allí para impresionar con su aspecto, sino para adorarlo y proclamar su santidad. Ahora, avancemos al libro de Apocalipsis. Allí encontramos una descripción de los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. En Apocalipsis 4, 6, 8 leemos, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro,
El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Notas el patrón? Otra vez vemos múltiples rostros, alas y ojos por todas partes. Esto no es simbólico o sin razón. Cada detalle nos enseña algo sobre la naturaleza de Dios y su perfección. Por ejemplo, los ojos representan que nada se escapa a su mirada. Los diferentes rostros reflejan la fuerza, la inteligencia, la agilidad y la soberanía del Señor. ¿Te imaginas estar frente a algo así? No es de extrañar que Juan, el autor del Apocalipsis, quedara impactado y cayera como muerto cuando tuvo sus visiones. Estos seres no son figuras tiernas ni decorativas, son poderosos, gloriosos y diseñados para reflejar la majestad de Dios. Ahora volvamos a los ángeles mensajeros, los que se presentan a las personas. Como mencionamos antes, la mayoría de las veces aparecen en forma humana. Pero cuando Dios permite que se manifiesten en gloria, el impacto es tan grande que la reacción humana es siempre la misma: terror. Por eso siempre escuchamos esas palabras: no temas. ¿Por qué? Porque ver un ángel en toda su gloria es enfrentarse con algo que escapa a nuestra comprensión natural. Pensemos en el ángel que se presentó en la tumba de Jesús en Mateo 28. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Nota la comparación. Su aspecto era como un relámpago. Eso habla de un brillo intenso, deslumbrante, imposible de mirar fijamente. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Tienen alas los ángeles? Sí, algunos las tienen, como los serafines y los querubines. Pero la mayoría de los ángeles que interactúan con los seres humanos no las muestran, y muchas veces se presentan como personas normales. La Biblia no nos da permiso para inventar imágenes ni para reducirlos a simples figuras bonitas. Ellos son poderosos servidores de Dios, enviados para cumplir misiones específicas. Llegamos a un punto crucial. ¿Por qué es peligroso tener ideas equivocadas sobre los ángeles? A primera vista puede parecer algo inofensivo. Muchos piensan: ¿qué importa si imagino a los ángeles con alas y aureolas? Pero la verdad es que las ideas equivocadas nos pueden llevar a errores espirituales muy serios. En primer lugar, la Biblia nunca nos manda a adorar a los ángeles ni a buscar su intervención directa. Ellos son siervos de Dios, no intermediarios autónomos. Colosenses 2:18 dice claramente: que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Por qué Pablo advierte esto? Porque incluso en su tiempo había personas que se fascinaban con lo espiritual, al punto de desviarse del enfoque principal, Cristo. ¿Te das cuenta del peligro? Cuando idealizamos a los ángeles, corremos el riesgo de quitarle la gloria a Dios y ponerla en sus mensajeros. Los ángeles no buscan adoración. De hecho, cuando Juan en Apocalipsis 22, 8, 9 quiso postrarse ante uno, el ángel le respondió: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Esa frase lo dice todo. Los ángeles no son objetos de culto, sino servidores del Señor. El segundo peligro es aún mayor. Las ideas equivocadas nos pueden abrir a engaños espirituales. 2 Corintios 11:14 nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa esto? Que el enemigo puede aprovechar la ignorancia para presentar falsificaciones que parecen buenas. Si alguien cree que un ángel siempre tiene alas blancas y luz brillante, será más fácil engañarlo con apariencias. Por eso necesitamos conocer la verdad bíblica. Los ángeles auténticos
siempre obedecen a Dios y nunca aceptan adoración. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando nos enfocamos demasiado en los ángeles, perdemos de vista el propósito central. Ellos no son el mensaje, son los mensajeros. Su función es apuntar a Dios, no sustituirlo. Piensa en esto. Cuando un cartero entrega una carta importante, ¿quién es el protagonista, el cartero o el remitente? Exacto, el remitente. El mensaje viene de alguien mayor, y el cartero solo cumple la misión. Así son los ángeles, instrumentos del plan divino. Ahora hablemos de algo fascinante. Los ángeles siguen actuando hoy. Hebreos 1:14 nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto significa que ellos trabajan a favor de los hijos de Dios, aunque no siempre los vemos, y en muchos casos, cuando intervienen, ni siquiera lo notamos. Recuerda Hebreos 13:2. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Te imaginas que alguien a quien ayudaste en la calle pudo haber sido un ángel enviado para probar tu corazón? Esto nos lleva a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Todavía hay testimonios de ángeles hoy? La respuesta es sí. Hay innumerables relatos de creyentes que han experimentado intervenciones sobrenaturales en momentos de peligro, protección o necesidad. Y aunque no podemos basar nuestra fe en historias humanas, sí podemos afirmar que el mismo Dios que envió ángeles en la Biblia sigue haciéndolo hoy, porque su palabra no cambia. Pero, ¿por qué no los vemos con frecuencia? Porque su tarea no es llamar la atención, sino cumplir la voluntad de Dios. La mayoría de las veces actúan sin ser notados, y cuando Dios permite que alguien los vea, es porque hay un propósito específico detrás. Aquí surge otra pregunta clave. ¿Debemos pedir ayuda directamente a los ángeles? La respuesta es no. La Biblia nunca enseña que oremos a ellos ni que los invoquemos. Nuestra oración debe ser a Dios, porque Él es quien decide cómo actuar y a quién enviar. Cuando oramos, podemos pedirle a Dios protección, y si Él quiere, usará ángeles para responder. Pero la gloria y la dirección siempre deben ir a Él, no a sus criaturas. Esta enseñanza es vital porque hoy en día hay corrientes que promueven la conexión con ángeles, como si fueran guías espirituales independientes. Eso no solo es antibíblico, sino peligroso porque abre puertas a engaños. Recuerda, un verdadero ángel de Dios nunca se pone en el lugar del Señor ni recibe adoración. Entonces, ¿cómo debemos ver a los ángeles? Como lo que son, servidores poderosos, invisibles la mayoría del tiempo, que cumplen órdenes del trono de Dios para protegernos, guiarnos o traernos mensajes cuando Él lo determina. Nada más y nada menos. Ahora, quiero que pienses en algo profundo. Si los ángeles son tan poderosos, ¿por qué la Biblia dice que un día los santos juzgarán a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Esto nos muestra la posición privilegiada que tenemos en Cristo. Aunque ellos son impresionantes, nosotros somos hijos adoptivos de Dios, y eso nos coloca en una relación aún más cercana con el Creador. ¿No es increíble? Hemos recorrido un viaje fascinante. Descubrimos que la imagen popular de los ángeles no siempre coincide con lo que enseña la Biblia. Aprendimos que algunos tienen alas, otros no, que hay querubines, serafines y seres vivientes con descripciones tan asombrosas que nos cuesta imaginarlas. También vimos que los ángeles son servidores de Dios, no objetos de adoración, y que siguen actuando hoy, aunque de manera invisible. Ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Cómo debe influir en tu vida saber la verdad sobre los ángeles? En primer lugar, esta verdad nos recuerda que vivimos en un mundo espiritual real. Efesios 6:12 lo dice claramente.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si esta lucha es real, también es real el cuidado de Dios a través de sus ángeles. Ellos son parte de la estrategia divina para protegernos y guiarnos, pero no debemos vivir obsesionados con ellos, sino con aquel que los envía. En segundo lugar, saber cómo son realmente los ángeles nos libra de la ignorancia y el engaño. Hoy más que nunca hay corrientes que promueven el misticismo y la adoración angelical, incluso fuera del cristianismo. Se habla de ángeles guardianes, como si fueran amuletos, o se enseñan oraciones dirigidas a ellos. Todo esto contradice la palabra de Dios. Conocer la verdad te protege para no caer en esas trampas. En tercer lugar, esta enseñanza fortalece nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son una prueba de que no estamos solos. El Salmo 34:7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Puedes imaginar eso? Mientras tú enfrentas tus luchas diarias, hay un mundo espiritual que no ves, pero que actúa bajo la orden de Dios para tu bien. Eso no es motivo de miedo, sino de paz. Pero aquí viene algo más profundo. Tu seguridad no depende de los ángeles, depende de tu relación con Dios. Puedes saber todo sobre ellos, pero si no tienes una vida rendida al Señor, de nada sirve. El mismo Jesús dijo en Lucas 10:20, No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, lo más importante no es tener experiencias espirituales, sino tener salvación en Cristo. Por eso, en lugar de buscar ver ángeles, busca conocer más a Dios. En lugar de desear experiencias extraordinarias, vive en obediencia diaria. Eso es lo que realmente importa. Si Dios quiere mostrarte algo sobrenatural, Él lo hará en su tiempo y con un propósito. Pero nunca lo fuerces ni lo conviertas en el centro de tu fe. Quiero que reflexiones en esto. La Biblia dice que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Quiénes celebran esa alegría? Los ángeles. Ellos se regocijan cuando alguien entrega su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque todo en ellos gira alrededor de la voluntad de Dios, no de sí mismos. Esa debe ser también nuestra actitud, vivir para glorificar al Señor. ¿Sabes qué significa esto para ti hoy? Que no importa cuán dura sea la batalla que enfrentas, no estás solo. Dios está contigo, y si es necesario, enviará a sus ángeles para ayudarte. Pero tu enfoque no debe ser en los ángeles, sino en aquel que tiene el poder para moverlos, para abrir caminos donde no hay salida, para darte paz en medio de la tormenta. Así que, la próxima vez que pienses en los ángeles, recuerda esto. Ellos son siervos, no salvadores. Son instrumentos, no el centro. La gloria es solo para Dios. Tal vez hoy estabas buscando respuestas, sintiéndote desprotegido, pensando que todo está en tu contra. Déjame decirte algo. Si le entregas tu vida al Señor, tienes la protección del Todopoderoso. Él envía a sus ángeles, sí, pero mucho más que eso. Él mismo está contigo. Jesús prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así que, en lugar de buscar la presencia de un ángel, busca la presencia de Dios. En lugar de imaginar alas, imagina algo mucho más poderoso, la mano de Dios sosteniéndote. Eso es lo que marca la diferencia. Cierra tus ojos por un momento y piensa. El Dios que creó el cielo, la tierra y a esos seres tan impresionantes, te ama, piensa en ti y quiere una relación contigo. ¿Acaso hay algo más grande que eso? Hoy toma la decisión de acercarte a Él, de rendir tu vida y confiar.
Y mientras lo haces, recuerda que hay un mundo espiritual que se mueve a tu favor, no porque tú lo ordenes, sino porque Dios, en su amor, cuida de los suyos. Esa es la verdad sobre los ángeles. No son cuentos, no son adornos, no son amuletos, son reales, son poderosos, pero sobre todo, son obedientes a un Dios que está por encima de todo. Y ese Dios quiere caminar contigo. No busques ver un ángel. Busca conocer más al Señor, y cuando lo hagas, verás que la verdadera seguridad, la verdadera paz y la verdadera victoria no están en seres celestiales, sino en aquel que los creó, el Rey de Reyes y Señor de Señores.